Hola, espero que ya se oiga mejor. Esperemos a ver si ahorita sí sale sin eco. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias otra vez por conectarse. Ya estoy acá esperando la invitación de Jorge y esperemos que apenas él se conecte no se oiga porque yo sí me estaba oyendo mucho, yo me estaba oyendo 2 veces, entonces me imagino que ustedes igual. Ahora ya está bien, esperemos a ver. Hola a todos. Esperemos ya, Jorge me está aceptando la invitación. La invitación. No, Jorge, otra vez se No, oye eco. Jorge, otra Yo vez creo, se ¿tú oye estás eco. en otro Yo creo, ¿tú dispositivo? estás en otro ¿Estás conectado de dispositivo? dos? ¿Estás conectado de dos? No, solo el tuyo. Solo de acá, digamos, mi teléfono. ¿De tu teléfono? ¿De tu Bueno, teléfono? ahí me ¿Será están que pongo diciendo es Ahí me audífonos? porque están él diciendo tiene es ¿Será porque que él conectado. es más tiene para mí? conectado. A ver. Aló. A ver. ¿Ahí se Espérate, escuchará el eco? sí, no, ya no se oye eco. Perfecto. ¿Tú me oyes bien, No. Jorge? Ah, bueno. Buenísimo. Listo. Ahora sí, entonces. Bueno, entonces bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Estamos acá con Jorge Riveros. A él ya lo conocen porque hace poco hicimos un video con él. Sin embargo, pues obviamente le voy a pedir ahorita que se presente. Y sobre todo, además de presentarse, le voy a pedir que nos cuente un poco de qué vamos a hablar hoy. Porque digamos que cuando publicamos el live hubo muchos comentarios de, entonces sector público, la multilateral, etcétera, etcétera. Entonces, pues Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación y te invito a que te presentes y que nos cuentes un poco de qué vamos a hablar hoy. Laura, gracias por abrir otra vez este espacio. Mi nombre es Jorge Riveros. Yo he trabajado en el sector público y sobre todo en el sector social ya por más de 15 años y pues también he tenido la oportunidad de, pues, de dar clase en el externado, pues de donde me gradué como profesional en gobierno y relaciones internacionales. Pues de nuevo, pues gracias por abrir este espacio. La primera charla que hicimos fue muy relacionada como con una experiencia mía, con una pregunta muy personal de dónde salen estas oportunidades de trabajo para personas que estudiamos ciencias sociales, que a veces no es tan fácil. Se supone que hay una conexión obvia con los mercados laborales y que en cierta medida las universidades y las asociaciones de exalumnos pues deberían estar más enchufadas en buscar esa conexión entre, pues, una vez uno se gradúa y lo laboral. Hoy, pues, debido pues, a estos comentarios y también, pues, esto ya surge es unas inquietudes de terceros y de conversaciones que yo he tenido y también, pues, con diferentes conocidos, es como esa pregunta que ya es de otros, de, bueno, he trabajado mucho tiempo en un sector privado que genera unas ganancias o unos dividendos y de pronto yo quisiera trabajar en algo con un impacto social mayor, con una posibilidad como de retorno mayor hacia la sociedad o hacia diferentes personas. Entonces, la idea hoy es conversar precisamente como de cómo pasar a trabajar o qué opciones hay de trabajar de unas organizaciones o unas empresas que tienen un ánimo de lucro, es decir, que generan ganancias, que su objetivo es generar ganancias hacia unos dueños o unos dividendos a unos accionistas, a unas organizaciones privadas que, pues, por ley además no pueden sacar la plata para distribuirla entre las personas que sean dueñas, sino que tienen que tener un impacto social y reinvertir o bien sea en su propio tema de interés o bien sea en la propia organización para lograrlo. Buenísimo. Entonces, para que todos estemos en la misma página, vamos a hablar más de temas de ONGs, multilaterales, sector público, digamos que lo tocaremos después. Jorge ahorita nos va a hacer unas precisiones, pero pues digamos que sector público sí tiene una metodología para aplicar a los cargos bastante diferente a la que se tendría, por ejemplo, en una ONG, que es lo que vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, Jorge, pues no sé, si quieres, empiezo con lo que yo iba a decir. Dale. Listo. Buenísimo. Entonces, miren, yo les quiero contar un poco, mi experiencia es bastante distinta a la de Jorge. Jorge, pues, es una persona que siempre ha estado enfocada hasta este sector. Yo, digamos que corazón desde el principio también, pero nunca tuve la oportunidad de trabajar en el sector social, sino hasta después. Y por eso les quiero compartir un poco mi experiencia, que es, digamos, menos relevante que la de Jorge, pero creo que a algunos de ustedes les puede resultar importante. Yo, como les contaba, yo nunca trabajé en sector social, trabajé en firma de abogados, después trabajé en temas de consultoría empresarial, en consultoría estratégica. Digamos que hice un par de proyectos en tema de sector social, pero estaba bien lejos del tema de ONG. Y yo les quiero dar unas recomendaciones que para mí fueron fundamentales a la hora de buscar moverme hacia el sector social. La primera es, cuando ustedes empiecen a buscar, por favor,
mapeen el ecosistema. Y esto es muy importante y Jorge ahorita nos va a decir en detalle cómo se hace eso, pero no es posible que si el sueño de ustedes es trabajar en una consultora social, ustedes no sepan cuáles son las consultoras sociales. O si su sueño es trabajar en una ONG de educación, no sepan cuáles son las ONGs de educación. No les digo que la información sea fácil de encontrar, para nada, creo que es difícil, pero es una tarea que de verdad vale mucho la pena hacerla. Pregunten, métanse a LinkedIn, vayan a Facebook o a LinkedIn y pongan, oigan amigos, alguno conoce, no sé si les interesa el tema de educación, entonces ONGs que se dediquen a educación, y ahí la gente les va contestando y empiecen a hacer una lista y miren cómo se compone ese ecosistema en el que ustedes quieren trabajar. Eso es lo primero. Lo segundo es, tengan en cuenta la diferencia entre todo este tipo de organizaciones y cómo reclutan ellos y cómo publican. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes una ONG chiquita que tiene 8, 10 trabajadores y se va uno de los, no sé, supongamos un abogado, se va. ¿Ustedes creen que una ONG chiquita se va a ir a LinkedIn a pagar $100 para publicar una vacante? No, jamás. Entonces, ¿cómo convocan esas ONGs? Uno, en sus páginas. Dos, a través de su gente. Y creo que acá Jorge va a estar de acuerdo conmigo y es, nosotros consideramos que en este sector el tema de los contactos es supremamente importante. Y cuando decimos contactos, no es que la hija del primo del tío de, que eso es rosca, sino yo les voy a dar un ejemplo. Yo a Jorge lo conozco por LinkedIn. Jorge y yo nunca nos hemos visto en persona. Y yo lo conozco por LinkedIn. Y yo estoy segura que si un día yo necesito ayuda de Jorge para trabajar en X o Y sitio, yo le puedo escribir y Jorge, espero con muchísimo gusto, me va a ayudar. A eso Claro me que sí. refiero con el tema de los contactos. Ustedes conecten con personas que trabajan en los sitios que a ustedes les interesaría. Cuarto tema que fue para mí esencial. Cuando yo empecé a buscar en el sector social, me di cuenta que los roles eran o muy junior y yo pues ya no estaba, digamos, para ese rol, porque además no, que usted está sobrecalificada, que es lo típico que le dicen a uno cuando trata uno de meterse como practicante a una ONG. Y los roles que ya eran más altos, por ejemplo, ya en temas de multilaterales, si uno quiere el Banco Mundial o algo así, ya requerían maestría. Y eso lo van a ver mucho. Entonces, en mi caso personal, la maestría fue para mí la plataforma para meterme al sector social y yo escogí una maestría que puntualmente estaba muy enfocada en el tema de impacto social porque era lo que a mí me gustaba. Entonces, van a ver que hay programas en las multilaterales que son programas estructurados que le dan la opción a personas que no vienen del sector social a hacer carrera en, dependiendo, ONGs o multilaterales. Les doy un ejemplo. El programa de Young Professionals del Banco Mundial es un programa que literalmente coge personas que se están graduando de maestría y les hace un programa, hay unos que son de 2 años, unos que son de 4, dependiendo, y les hace un programa de formación pasando a la persona por las diferentes áreas para que ellos aprendan y evidentemente hay pues una gran opción de uno quedarse al final de ese programa trabajando para la multilateral. Entonces las personas que me dicen, no, es que si yo ya no entré al BID, ya no entré, pues les diría, no, hay digamos otro camino que es a través de la maestría. Y el punto final, que se los digo de todo corazón, es también piensen muy bien ustedes por qué quieren trabajar en el sector social. Y esto lo debía haber dicho al principio, pero creo que en este punto es importante porque en mi caso estuvo muy relacionado con la maestría y es yo por qué quiero trabajar en el sector social, porque es que yo me veo trabajando en el Chocó con los niños o porque siento que me falta propósito o qué es lo que está pasando y tener muy claro eso porque se los voy a decir, yo en la universidad que estudié es una universidad que está súper enfocada en una teoría que se llama Effective Altruism, que yo les puse un video de eso esta semana. Y es básicamente, ellos lo que dicen es, si usted tiene las habilidades para irse a hacer plata en un sitio donde usted va a recibir plata y donar esa plata a una causa donde usted va a poder salvar muchas más personas que yéndose al Chocó a estar con los niños, hágalo. Creo que esa teoría tiene muchas cosas que criticarle también, pero yo sí creo que es importante que sepamos esto porque es que uno se imagina que trabajar en una ONG o en una multilateral es simplemente irse a Chocó a trabajar con los niños. Y pues quiero contarles que estas multilaterales, por ejemplo, necesitan gente experta en finanzas, que les hagan los modelos, que hagan que su operación sea rentable, no para producir utilidades, sino pues para no quebrarse. La ONG necesita a alguien que haga que el negocio se mueva, conseguir las donaciones, o sea, hay temas y skills que se necesitan también detrás que no necesariamente están relacionadas con el tema de irse a trabajar en el Chocó. Entonces ahí el tema del propósito es muy importante y yo obviamente se los hablo desde un punto mucho más racional, sé que Jorge también lo habla mucho más desde lo emocional y creo que ambos lados son supremamente válidos, pero lo que yo les diría es hagan ese ejercicio de ver ustedes por qué quieren hacer eso y desde dónde lo quieren hacer, porque
Ustedes pueden hacer el mismo bien desde una ONG que desde una empresa privada, en mi perspectiva. Obviamente es más difícil en un sector que en otro, pero creo que uno se puede mover. Entonces, pues eso era un poco los puntos que yo desde mi experiencia les quería compartir. Jorge, te doy la palabra para que sigas y, digamos, nos cuentes un poco cuáles son los métodos que tú consideras mejores para buscar trabajo, cómo buscar, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer es que al final vamos a dejar un espacio de preguntas, pues para lo que no alcancemos a resolver acá. Vale, gracias. Creo que entonces voy a dividir esta conversación en tres. Una parte donde, junto con lo que acabas de mencionar de cuáles son, entonces, como estas consideraciones también a tener en cuenta para buscar trabajos en organizaciones sociales sin ánimo de lucro. Un poco también la segunda parte sería como cuáles son estas organizaciones en general, cómo están divididas, porque a veces ni siquiera hay unas que creemos que son empresas que generan dividendos y resulta que no. Y la tercera, pues sí sería entonces, bueno, cómo encontramos trabajo o qué opciones hay para las personas que quieran hacer un tránsito hacia ese tipo de organizaciones. Unido entonces a lo que mencionabas, que puede que haya unas personas para las cuales sea mejor seguir trabajando en su sector privado, generando unas ganancias para su empresa, y eso evidentemente causa un impacto social mayor, puede causarlo. Está también como esta crítica que se hace a estas organizaciones, porque pues, se supone que una buena parte de nosotros vivimos en unos estados en los cuales pues estos mismos, y a través de sus gobiernos, deberían garantizar unos derechos y la provisión de calidad de unos servicios sociales. Entonces, el que haya unos privados adicionales intentando entregar esos bienes o garantizando unos derechos, en principio, pues no debería existir. Eso es una parte de la crítica que se hace, pues, como desde la teoría clásica económica, digámoslo así. Pero, pues, por supuesto que esto ha mostrado también tener unas bondades, el que haya un grupo de interés de personas, pues, interesadas en que haya un trabajo privado con un enfoque social y con un impacto social. Lo primero entonces a considerar es que, pues, si hay un bien público a entregar y que de pronto, o un servicio, y que de pronto no lo está haciendo bien el gobierno, es posible que un privado pueda tener una mayor eficiencia en la entrega de ese servicio. Y eso usualmente pasa con, digamos, con la provisión de ciertos bienes puntuales en ciertas regiones del país, puede pasar. También está, pues, que a veces el gobierno, pues, con esa lógica de mirar cuáles son los problemas públicos, agenciarlos, es decir, generar una serie de proyectos, es posible que entonces la presión social a través de ciertas organizaciones haga que funcione, que se incluya en la agenda. Y esto ha evolucionado bastante desde proponer proyectos muy chiquitos a pilotos un poco más grandes que le permite luego a estas organizaciones decir, mire, esto ha funcionado acá, estas han sido las metodologías, estos han sido los resultados. Luego, de pronto, ustedes como gobierno pueden escalarlo. Y pues por último está, por supuesto, los temas de veeduría ciudadana, en donde pues hay la opción de vigilar cómo está, o de mirar mejor cómo está pues, la garantía de estos derechos o el cumplimiento de estos servicios por parte del gobierno. Esto entonces ha evolucionado bastante desde unos roles muy filantrópicos, es decir, de la típica donación, vamos a entregar unos juguetes a unos niños, vamos de pronto a una organización a proveer o a dar medicinas para un hospital, a un tema ya mucho más grande que creo que las buenas organizaciones le apuestan, y dentro de ese mapeo que hay que realizar es importante mirar cuál es el objetivo de la organización, y es pues la incidencia en política pública, que yo creo que ha sido pues muy importante, y ahí pues se ha ampliado esos procesos de gestión del conocimiento, de saber qué está pasando, de entender muy bien cómo está funcionando el proyecto y por qué funciona y de pronto por qué no. La ventaja, por supuesto, de estas organizaciones es que de pronto tienen una mayor capacidad de innovación que el mismo gobierno, porque pues no tienen tantos ojos encima también, y de pronto los impactos son pues a veces mucho más pequeños. Entonces, pues en Colombia en general tendríamos 4 tipos de organizaciones, de entidades sin ánimo de lucro. Hay pues un grupo enorme que son estas asociaciones, corporaciones, fundaciones, ¿no? Todas estas que reciben este primer nombre. Y entonces aquí encontramos, pues esto es heterogéneo, gigante. Yo estuve buscando en la DIAN una lista, hay 22.000 inscritas. Y entonces aquí hay desde pues, personas naturales que de pronto creen que pueden, o sí, tienen una intención de mejorar un punto en particular de su barrio, de su ciudad,
en fin, y pues montan una fundación o una corporación. Hay unas familias que de pronto entonces tienen esta vocación y deciden entregar una serie de recursos para un fin particular, pero también, pues legalmente las empresas pueden constituir una ONG, una fundación o una corporación. Entonces, es probable que en las empresas donde ustedes trabajen ya haya como un brazo de responsabilidad social que se encargue de estos temas. También vale la pena entonces mirar que pues las fundaciones empresariales no necesariamente trabajan como en el mismo, digamos, en el mismo sector al que se dedica su empresa matriz, digamos así. Entonces, vale la pena, pues, visitar, por supuesto, estas páginas. Las grandes organizaciones del mundo hoy en día tienen un brazo de responsabilidad social, lo cual, pues, tiene unos incentivos, por supuesto, relacionados con lo tributario, pero también está relacionado con pues, posicionamiento de marca. También, entonces, aquí hay unas fundaciones y unas corporaciones que originalmente se constituyeron fuera del país, principalmente un auge enorme después de la Segunda Guerra Mundial de constituir una serie de este tipo de organizaciones en Europa para el mantenimiento de la paz. Entonces hay varias que han venido a Colombia y que se constituyen también como fundaciones o corporaciones en Colombia. Hay algunas incluso que pues no somos conscientes de pronto porque no se menciona tanto en los nombres, pero por ejemplo las instituciones de educación superior, es decir, todas las universidades en Colombia tienen que ser o fundación o corporación, es decir, son sin ánimo de lucro. Algunos colegios también lo son. Y bueno, la segunda clasificación gorda de estos es lo que se llama las entidades de economía solidaria, o sea, todas las cooperativas, los fondos de empleados, las mutuales, que son pues, unas organizaciones que captan los recursos de sus empleados o de sus asociados, mejor, y que prestan unos servicios casi siempre relacionados con los afiliados. Aquí en este grupo hay un tipo de empresas que entiendo que solo funciona en Colombia. Si alguien que vea el video de pronto sabe de otro país, pues nos puede ayudar, que son como estas como Colsubsidio, CAFAM, las cajas de compensación, exacto, que pues cogen un pedazo de la nómina, un pedacito de la nómina y generan toda una serie de servicios basados en recreación, turismo, educación, salud, que pues viene precisamente como a complementar esta prestación de servicios. Estas son sin ánimo de lucro también. Están, por supuesto, ya lo mencionaba antes dentro de las funciones, las veedurías ciudadanas, que también pues, es parte como de estas organizaciones, y hay unas entidades extranjeras que son sin ánimo de lucro, y aquí pues también le ponemos un asterisco porque vale la pena, y como ya lo mencionaste, hablar de pues estas organizaciones multilaterales donde cada país que es miembro que hace parte, hace unos aportes y de ahí funciona pues sus recursos. Y pues, aunque no vamos a hablar del sector gobierno, también vale la pena mencionar que pues hay representaciones diplomáticas en Colombia y pues organismos de cooperación internacional de un solo país que vienen aquí a implementar proyectos. Esas serían entonces como la gran clasificación. Ahora, ¿cómo encuentra entonces la gente trabajo? ¿Cuáles son las opciones? Porque hasta el momento, pues de pronto yo he enumerado como por qué se critica o por qué es bueno trabajar ahí y de pronto en dónde, como para ayudar muy rápidamente a esa clasificación y a ese mapeo, pero entonces, bueno, ¿qué opciones tengo? Y esto, pues surgió esta idea un poco y tú, charlando y preparando esto, precisamente surgieron como las diferentes alternativas y bueno, hay personas que han preguntado esto más en serio, como, yo como que tengo ganas de trabajar en una ONG, me cansé de hacerle plata a un tercero, entonces, bueno, venga a ver, estructuramos algo y precisamente por esta afición mía de buscar trabajos y de publicar es que hay algunas personas que me han contactado. Entonces, vamos a hablar de 6 opciones. Las 2 primeras, de pronto algunos van a decir, bueno, pero yo no estoy dispuesto a dar mi plata o mis recursos financieros, pero bueno, pues es una alternativa, ya vamos a ver por qué. Y las otras, pues más específicamente, ya es hablando de trabajos. Entonces, la primera que hemos considerado es ser voluntario. Una buena parte de estas organizaciones seguramente van a recibir su trabajo gratis, ya sea en lo que usted ha estudiado o sabe hacer, o en cosas totalmente distintas. Entonces, a veces las organizaciones, y es aquí otra vez el típico de vamos a entregar una serie de bienes o de donaciones, entonces Camine nos acompaña o nos ayuda a clasificar, en fin, o vamos a pintar un colegio, o en fin, esto incluso las mismas empresas recientemente lo están organizando.
La segunda es, y está pues muy de moda, muy en boga, está el tema de el emprendimiento social. Entonces, yo cómo puedo fundar una misma, o generar o crear mejor, una fundación o una corporación. Claro, para esto se requiere una serie de recursos financieros y aquí pues estamos buscando que la gente tenga trabajo, pero bueno, puede pasar, de pronto su familia o un grupo de personas tienen una habilidad de recaudación o tienen un patrimonio dispuesto a dar una idea. Entonces esas serían como las dos primeras opciones. Uno, pues busque la forma de darse a conocer en una organización social o una empresa sin ánimo de lucro. Esto seguramente hay el espacio para que usted se dé a conocer. Y lo segundo es genere usted su propia fundación o su propia corporación o en fin, o con un grupo de amigos o su familia. La tercera entonces ya está más relacionada con cómo aprovechar esta experiencia previa. Y así como lo mencionabas, pues efectivamente todas estas organizaciones requieren unos profesionales que las privadas con ánimo de lucro tienen. Todas necesitan abogados para contratar, eventualmente necesitan un equipo legal para defensa en caso de que tengan algunos inconvenientes legales. Todas necesitan personas que sepan de administración, finanza, contaduría, todas. Porque también ahí depende de dónde viene la plata. Y entonces, bien puede ser que, como ya lo mencioné, que uno mismo pone la plata, o una familia, o una empresa, o una multilateral. Y por supuesto que entonces aquí ya se necesitan incluso personas que sepan de divisas y de cómo hacer estos flujos de caja y de cómo hacer unos pagos teniendo en cuenta que hay unas proyecciones financieras. Muchas de estas organizaciones tienen unos recursos financieros y económicos enormes. Entonces, de alguna forma también pues es necesario tener un equipo contable y financiero lo suficientemente capaz para hacerlo funcionar y para generar esta dinámica. También les comentaba entonces que esa posibilidad de hacer pilotos, esa posibilidad de hacer unos proyectos que generen posteriormente incidencia en política pública, permite como alimentar el ciclo mismo de este tipo de organizaciones. Entonces, ¿cómo funciona? Hay unas organizaciones que ya tienen un patrimonio o unos recursos garantizados por quien sea su patrocinador, su sponsor, y en teoría no tiene tanto que preocuparse por de dónde sale entonces la plata para la ONG. Sin embargo, esta habilidad de poder poner este tema en la agenda pública necesita de dos cosas. Una serie de comunicadores, unas personas que vivan documentando todo el tiempo qué es lo que está pasando, qué es lo que está saliendo bien y qué es lo que está saliendo mal, que es estas de contar como buenas prácticas, lecciones aprendidas, y cómo entonces esto se junta de diferentes maneras, ya sea por escrito, ahora están de moda los podcasts, pero también están los videos y por supuesto que el material multimedia está ahí presente. Entonces, comunicadores también siempre se van a necesitar. Y pues también está todo el tema logístico. Las organizaciones, por supuesto, que ejecutan una serie de proyectos dentro de unos espacios geográficos, unos municipios, en fin, y pues estas actividades requieren una logística y para eso pues también son necesarios profesionales de este tipo. Por último, y están también un poco de moda pues cuando hablemos después o en otra charla del sector público, los profesionales en diseño, que tradicionalmente nosotros los hemos relacionado con la posibilidad de crear estos objetos que se vuelven como pues, necesarios o cómo mejorar los objetos. Resulta que los diseñadores o esta profesión también ha entrado a participar en lo que antes conocíamos como procesos y procedimientos, ¿no? Que era muy de ingenieros industriales, de muestra ver el paso a paso para llegar a un fin y las planeaciones estratégicas. Bueno, pues resulta que los diseñadores ahora están en boga con metodologías como Design Thinking o las metodologías ágiles, en fin, que también, por supuesto, vienen a ser aplicadas a este tipo de organizaciones. Entonces, no es necesario en esta tercera forma de encontrar un espacio en una ONG cambiar de carrera, todo lo contrario. La carrera que ustedes ya han escogido y que llevan durante años implementando o llevando a cabo en su vida, pues les sirve para una ONG. Es cuestión de nuevo, lo que tú ya mencionabas, mapear bien, porque así como hay muchísimas ONG, pues hay heterogeneidad de cargos y salarios. La cuarta opción entonces es pues cambiar de carrera, ya si definitivamente las finanzas o
lo contable, en fin, no son, o incluso las comunicaciones, pues considera que no son lo suyo, pues de pronto vale la pena entonces, como tú mencionabas, la posibilidad de estudiar o de comenzar en un cargo junior, que yo sé que a veces de volverse pues es tenaz, pero pues existe siempre esta opción, si es que usted realmente tiene una vocación, si es que realmente quiere, como decías, hay una consideración de meterse al barro, digámoslo así, y de estar dentro de unos proyectos que tengan una incidencia directa y un impacto directo y pues usted quiere estar allá y no estar, como se dice, por los laditos. Entonces, bueno, aquí la posibilidad principal yo creo que es estudiar y pues también tratar de ver cómo entonces usted va entrando desde lo que ya sabe. Siempre saber de proyectos y saber de números es pues indispensable. Sí, y Hay una quinta acá, opción, Jorge, acá te señora. complemento muy rápido. Yo trabajé pues en una ONG después de la maestría y era increíble cómo valoran la experiencia previa. Así sea en un tema, en un sector completamente diferente, pero si ustedes son los duros en finanzas, tienen una ventaja increíble frente a las personas que apenas están empezando en el sector. Entonces, tomen esas cosas muy buenas que ustedes han hecho ya en su experiencia previa y apalánquense de eso también para crecer dentro del sector distinto. Ah, bueno, y claro, por ejemplo, ahora me recuerdas también hay un tema que está muy de moda que es esta recaudación de fondos. Hay muchísimos cargos abiertos de fundraising y claro, cuando comencé a buscar esto que es, cuando vi tantos cargos abiertos y comenzaba a enviarlos y veía como que los perfiles son bien abiertos, decía, bueno, ¿y esta teoría dónde sale? Claro, yo habiendo trabajado mucho desde gobierno, la plata ya está adjudicada, un profesional no tendría que preocuparse por la plata. Y resulta que cuando uno ve esto que hay detrás, claro, todas estas teorías de storytelling, que es básicamente literalmente echar un cuento, se aplican mucho con la teoría de ventas. Es decir, yo creo también que complementando lo que mencionas de saber de finanzas y contable, una persona que sea experta en ventas perfectamente puede ser experta en recaudación de fondos. O sea, De si uno, acuerdo. de hecho, en las hojas de vida que pues he visto recientemente de personas que han trabajado en fundraising, lo que colocan son unas metas de recaudación, tantos millones de pesos, tantos miles de dólares. Bueno, una persona que ha vendido tanto o que alcanzó X o Y meta o la superó en la venta de lo que sea, de X producto, seguramente puede ajustar su discurso a recaudación de un tema social. Entonces, Total, aquí, claro, total. vale la pena aclarar que obviamente estas ONG no necesariamente dan un porcentaje en el valor recaudado, ¿no? Aquí es un sueldo. De acuerdo, Pero de bueno, acuerdo. pues es una forma también de hacer esta transformación y la verdad tiene pues, un auge impresionante, o sea, la cantidad de gente que demanda fundraising porque la plata ahí sí no está garantizada o porque la organización, el sponsor, la empresa le dice, voy a darle X plata, si usted quiere hacer más, hágale de aquí para adelante. O porque se vuelven expertos en recaudar fondos de cooperación y de pronto quieren buscar en otras agencias. Entonces también es muy valorado las personas que han trabajado en otro sector, pero que son expertas Total. en cómo presentar licitaciones, por ejemplo. Entonces, Exactamente, este tipo de cosas exactamente. son totalmente valiosas y pues por supuesto que se pueden hacer. Hay una quinta opción entonces, que es hacer como un metaemprendimiento, es decir, si usted, que es un término ahí como medio de moda también, que es usted cómo puede cambiar su organización y de pronto la empresa le puede poner cuidado y decir, ah, bueno, vamos a generar un brazo de responsabilidad social donde pues, usted pueda proponer y pueda de pronto hacer esa labor basada o no en lo que hace la empresa. Y la sexta opción pues es buscar en estas organizaciones multilaterales, que aquí hay unas muy relacionadas pues, con esta garantía de derechos humanos precisamente y sobre todo muy en auge pues después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo y más recientemente con estas metas que se ponen los países de tener las metas de milenio hasta 2015, los objetivos de desarrollo sostenible hasta 2030. Seguramente todo esto va a tener que ser reevaluado pues con la crisis actual y mirar entonces cómo estas organizaciones pues están existiendo y precisamente iniciativas como JobTips o como las otras personas que has entrevistado, lo que hacemos es buscar estas organizaciones y cómo están trabajando en Colombia. Muchas de estas agencias no tienen oficina directa en Colombia, pero hay otras que sí están haciendo presencia, entonces vale la pena ver. Hay otras que literalmente son bancos, entonces el BID pues trabaja solo en la región y pues incluso ya tiene como socios, creo que a Japón y a Francia, entonces pues busca permanentemente personas, ya sea en sus oficinas locales de los países o en su oficina matriz en Washington,
el Banco Mundial igual, entonces siempre están buscando personas que sepan pues, de temas de finanzas contables, pero también de evaluación de proyectos, por ejemplo. A ellos les conviene mucho tener ahí personas que sepan de evaluación. Están también pues, las organizaciones pues, que hacen parte como de la cooperación internacional. Yo ahorita mencionaba unas que han hecho pues, presencia en Colombia, pero que originalmente se constituyeron afuera. Están pues, el ejemplo de las inglesas, como Oxfam, el Plan Internacional, Save the Children, que además estas siempre están pendientes como de los temas de interés. Y aquí la recomendación es, pues si ustedes quieren cambiar o si quieren continuar, busquen cuáles son los temas de la agenda. Y son, digamos, bastante obvios. Ahorita, por supuesto, hay un tema de salud pública muy importante, pero un poquito antes estaba, pues, y sigue, por supuesto, el tema de la migración hacia Colombia y hacia otros países de la región. Entonces, muchas organizaciones trabajan precisamente en departamentos de frontera, pero, o si no, también en municipios capitales de otros departamentos donde ha habido un fuerte flujo migratorio y de pronto los gobiernos nacional y local se ven desbordados y entonces hay atenciones puntuales. Está también, por supuesto, el tema y la implementación del proceso de paz, entonces de los acuerdos, mejor, alcanzados gracias al proceso de paz, y entonces, por supuesto, que en ciertas regiones hay organizaciones puntualmente pues, participando en estos procesos, y pues también está el tema de medio ambiente, que yo creo que ha sido súper importante en los últimos 25, 30 años en relación con esa disminución pues, de producción de carbono y también de adaptación al cambio climático, y más recientemente ha habido un auge por el tema de finanzas del clima y cómo entonces esas adaptaciones pueden ser financiadas por organismos multilaterales u organismos de cooperación internacional. Por último estaría pues estas representaciones diplomáticas. Entonces pues cada país que tiene una embajada en Colombia en algún momento contrata pues colombianos para diferentes cosas. Claro, esto no son exactamente organizaciones sin ánimo de lucro, pero pues hace parte también como de este sector social. Muchas veces o algunas veces estos países tienen como agencias de cooperación. La más grande, la más conocida en Colombia y la que de lejos da más recursos es la Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional, USAID, que a su vez tiene unas empresas que son las que operan esta cooperación. O sea, difícilmente hay como puestos en USAID. Lo que sí hay muchísimo es puestos por proyectos o contratos por proyectos en empresas que en Colombia funcionan como fundaciones y corporaciones que operan esta cooperación, bien sea porque fueron contratadas directamente, pero mucho también porque hay unos procesos licitatorios abiertos, como cualquier empresa que tiene unos recursos, tiene unos objetivos y los quiere asignar. Entonces, en ese sentido, pues también está como esa oportunidad de trabajar ahí en cooperación. Ahorita hay muchísimas opciones abiertas. Mi lectura es que los recursos fueron, pues, igual que cualquier empresa que cumple una anualidad, asignados el año pasado. O sea, desde 2019 comienza el último trimestre esa discusión de qué proyectos vamos a hacer en 2020, en qué momentos del año, y claro que pues, la pandemia retrasó la ejecución de proyectos y seguramente muchos están pensando en unir anualidades o en permitir que el primer semestre del año haya ejecución de estos proyectos. Entonces, por eso ahorita hay mucha contratación. Ojo que entonces a veces dicen las mismas oportunidades como esto está pendiente de aprobación, pues en el caso de USAID, ¿no? Es que están buscando ganarse una licitación. Entonces esos son como uno de los truquitos a tener en cuenta. De pronto ustedes pueden seleccionar, pero ojo que de pronto la empresa no gana la licitación. Entonces, pero la ventaja es que yo no veo en ningún lado que diga que no se pueda presentar en 2 o 3 empresas de estas en simultáneo. Entonces esas serían un poco como las formas de ver cómo funciona este sector. De pronto, una última cosa muy, muy importante es que estas organizaciones también reciben muchos recursos del gobierno, porque la operación es relativamente más fácil. En algunos casos también el gobierno necesita hacer estos pilotos por agencia propia, y dice, necesito que una organización sin ánimo de lucro me ejecute estos proyectos o me diseñe estas campañas, en fin. Entonces también un poco pueden estar pendientes de cuáles son los planes del gobierno en ciertos frentes y cómo piensan ejecutar ciertos proyectos. No, genial.
Muy útil. Y Jorge, así recomendaciones para dónde buscar, así, o sea, tú ya nos diste unas, pero no sé si tienes algunas precisiones acá de cómo puedo yo buscar estos trabajos puntuales. Es muy probable que las organizaciones que todos tenemos en mente tengan una fundación. Entonces, usted venga a la mente la marca, busque la fundación. Y ahí existen, y muy seguramente esas fundaciones tienen su propia página web. Como tú ya lo has mencionado en otros espacios, busquen siempre esos puntos donde dice trabajo con nosotros, contáctenos, bueno, en inglés careers, jobs, en fin, a veces no tienen ese vínculo, entonces hay siempre va a haber un vínculo de noticias que está dividido en dos, es cómo los medios nos están mostrando, bien sea a través de public reportajes o porque efectivamente un medio pues, hace una nota sobre la organización, pero también hay noticias internas, qué pasa al interior de la organización. Dentro de esas noticias a veces están las convocatorias a empleos, entonces ahí hay que buscar un poquito más. Insisto con lo que dije la vez pasada, de inscribirse a esos boletines. Ahí tú publicaste uno muy bueno que es Impact Pool. Eh, Hay uno muy bueno para causas humanitarias que se llama Relief Web. También está, pues, mirar, muchas de estas organizaciones pues tienen sede ¿cómo se llama? En ciudades capitales, pero entonces a veces el impacto puede ser local o puede ser nacional. Entonces, pues está el caso hay fundaciones muy grandes, por ejemplo, como Corona, que tiene un impacto pues a nivel nacional, pero funciona sobre todo desde Bogotá, pero hay unas muy locales que funcionan en sus ciudades o en sus departamentos, por ejemplo, Luker o está Carvajal. Entonces, dependiendo de la industria de cada sector, muy probablemente va a tener un brazo de responsabilidad social que les permita hacer la propia búsqueda. De acuerdo. Y acá para esas es muy importante que ustedes estén constantemente visitando las páginas por lo que yo les contaba. O sea, si yo tengo una fundación, es muy poco probable que yo me vaya a ir a LinkedIn a postearla como vacante. Entonces, ¿cómo la van a encontrar? O directamente en la página web de ellos o las personas que trabajan allá adentro en sus perfiles de LinkedIn como contenido, que son muchas de las ofertas, por ejemplo, que Jorge publica, estamos en la Fundación X, estamos buscando un abogado o un economista o lo que sea. Entonces, si ustedes no están conectados con esas personas, pues nunca la van a ver, porque a salvo que alguien más la comparta, nunca les va a llegar a ustedes. Entonces, estar pendientes de estar conectados. Jorge, acá nos están haciendo preguntas. Espérate, me voy a ir primero a leer las de la casillita. ¿Qué tipo de maestría o especialización debería tenerse para enfocarse en este tipo de trabajos? Responsabilidad social empresarial. ¿Contestas tú o contesto yo? Dale tú, por favor. A mí sí me interesa mucho saber cómo un MBA tiene Yo la un verdad, a ver, yo tema la verdad no social. creo que haya ninguna específica. Creo que uno haciendo una maestría en lo que sea, o sea, tú puedes entrar, por ejemplo, a Young Professionals habiendo hecho un MBA o habiendo hecho una maestría en economía o habiendo hecho una maestría en política pública o habiendo hecho una maestría en clima. Eso no importa. Lo que yo sí diría es, por ejemplo, si a ustedes les interesa el tema de impacto social me refiero a fondos que financian iniciativas de impacto social. Ahí, por ejemplo, pues obviamente se necesita más una maestría en algo numérico, entonces en finanzas o, por ejemplo, un MBA que tenga cierto tema de impacto social. Los MBAs más conocidos en temas de impacto social, para que sepan, es el de Oxford, el de Berkeley, el de Duke. O sea, hay como unos que tienen como ese foco, pero no necesariamente, o sea, ustedes pueden haber hecho uno que no tenga el foco igual aplicar, simplemente pues van a tener, digamos, más visitas de las empresas que fomentan este tipo de programas, pero no es como que se requiera uno u otro. Yo ahí sí creo que incluso es un sector bastante abierto a todas las disciplinas y me devuelvo a lo que decía Jorge, y es, si ustedes son abogados y hicieron un LLM, también son bienvenidos en estas organizaciones porque lo que necesitan es una habilidad, lo que ellos necesitan no es el título. Y acá por eso es importante que ustedes mapeen muy bien las áreas, más allá de la organización, que la tienen que mapear obviamente por obvias razones, mapeen cuáles son las áreas funcionales que manejan. Entonces, si ustedes trabajan en el BID, pues la probabilidad de que a ustedes los vayan a mandar directamente a ustedes trabajar con los niños en el Chocó es muy bajita. ¿Sí? Porque es que el BID pues maneja muchas otras áreas funcionales diferentes, entonces temas de finanzas, temas de economía, temas de relaciones internacionales. Igual otras ONGs que seguramente la persona de finanzas pues tendrán a una, que es la que hace lo que decía Jorge del crowdfunding o lo que sea,
y no está tan pendiente del tema operativo, entonces allá ustedes tienen más opciones de estar en el lado operativo. Entonces creo que esa listo. A ver, acá nos escriben, ¿sabes si alguna metodología particular de evaluación de proyectos? Pues recientemente hay de todo, pero se concentra mucho como en evaluaciones de impacto. Entonces ha tenido digamos, un auge reciente. Entonces las personas que sepan econometría seguramente tienen una fuente más importante, pero ojo que ahí también están las cualitativas. Entonces esas habilidades de hacer entrevistas, hacer encuestas, ir a terreno, porque obviamente hacer los grupos focales, en fin, no es para cualquier profesional. En general los de ciencias sociales tienen unas habilidades previas, pero pues si usted ha participado, por ejemplo, en una encuestadora, pues eventualmente puede también participar en estos temas de evaluación. Pero entonces las habilidades cuantitativas son también esenciales. Digamos que ahí cabe un tren. Y pues recientemente también está el tema de saber programar. Digamos que eso ha tomado mucho auge, de cómo entonces yo tengo la necesidad, cualquier empresa, de capturar mucha información, clasificar y saber usar esas bases de datos. Y entonces de pronto el software que ya tenemos no necesariamente está, digamos, especializado en lo que necesito. Luego es necesario o hacerle unos ajustes o generar algo totalmente nuevo. Buenísimo. ¿Cuál es el éxito de aplicar a las opciones laborales en las ONG si no tienes experiencia específica en el sector de la organización? Yo creo que aquí vale la pena hacer varias cosas. Uno es, tú lo mencionabas muy bien, que es cuál es el área del cual una persona conoce y cómo entonces eso se puede ajustar y cómo tengo un interés frente a lo que la organización hace. Entonces, es igual que cualquier otro empleo, estudien qué hace la organización. A veces estas organizaciones tienen páginas no tan buenas, pero muchas veces tienen entonces ¿cómo se dice? Unos documentos que han generado año a año que les permiten contar qué ha hecho. Entonces busquen esos documentos, busquen para qué es lo que están contratando. Como tú mencionas, las ONG pequeñas de pronto no van a poner a través de LinkedIn o de otro portal, no le van a pagar a otro portal para hacer procesos de selección, pero eso no significa que no exista un borrador de contrato o unos términos de referencia. Si pueden, pidan los términos de referencia. Ahí tiene que decir cuáles son las actividades. Y entonces, porque una cosa es que diga, se necesita abogado para trabajar en organización social. Ahí no dice nada. Ahí dice que necesitan un abogado, pero ¿para qué? No sabemos. Entonces, ya cuando ve uno los términos de referencia, puede decir experiencia con contratación en el sector público, experiencia en licitaciones, experiencia en ta. Ah, bueno. Entonces, pidan los términos de referencia, aprovechen que si tienen ese contacto, de paso muestran interés, de paso es una persona que está estudiando. Eso además tiene unas justificaciones, la contratación no es porque sí, eso no sale del aire, nadie va a dar hoy en día la plata porque se le ocurrió, no, esto tiene un antecedente que normalmente está ejecutando un proyecto. Busquen cuál es ese proyecto. Si no lo encuentran en la página, como les digo, a veces las páginas son terribles, pregunten. Eso no tiene nada de malo, es todo lo contrario. Entonces, pregunten por rangos salariales, busquen también saber cuál es el proceso. Algunas de estas organizaciones entrevistan y ya. A veces las organizaciones, como les digo, la plata viene de terceros, gobierno o cooperación, y entonces hacen paneles de entrevistas. A veces hay pruebas, pregunten cuáles son las pruebas, si son psicotécnicas, si va a haber una prueba en inglés, si va a haber una prueba técnica. Aprovechen y estudien. Los términos de referencia, si están bien hechos, tienen mucha información que a veces la gente no lee por irse a buscar si la carrera sí es la que les sirve. Y pues aquí hay ¿cómo se llama? Una gran variedad de opciones. Entonces, miren si la suya cuadra. No es tan específico como en algunos cargos. Aquí hay una posibilidad pues más grande para poder ver. Uno ve los términos de referencia en el sector social, usualmente pues admiten una gran variedad de profesionales. No es tan cerrado. Entonces Perfecto. es eso. Súper. Soy abogada y estoy cursando una especialización en Derechos Humanos. Quisiera aprovechar que estoy todavía cursándola para aplicarla a una práctica. ¿Cree que sí funciona o debe ser maestría? No, cualquier tipo de posgrado en Colombia funciona. Sí, Aquí afuera es donde la restricción es mucho hacia
hacia que sea maestría. Las especializaciones afuera prácticamente no existen, pero en Colombia sí, en Colombia dice posgrado usualmente. De acuerdo. Y lo que les digo, los únicos que restringen que sea maestría son estos programas estructurados que les estaba contando, que van y reclutan de maestría, ahí tiene que ser maestría, pero es esos programas específicos. Un diplomado de gerencia de proyectos, aunque no sea enfocado a lo social, ¿puede funcionar? Yo digo que 100%. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, y si puede certificarse PMP, adelante. O sea, como PMP. cualquier tipo de estas certificaciones hablan muy bien de usted, digamos que las haya conseguido externamente, puede incluso ser mejor que un posgrado y son habilidades altamente necesarias en este sector. Súper. Acá hay una. A pesar de ser muy básico el cargo, piden experiencia de al menos 3 años. ¿Cómo hacer? Pues ahí está el tema de si está dispuesto a ser voluntario. Ojo que a veces los voluntariados no son de todo el tiempo y entendería pues que habría que tener un balance, pero esa es una opción. O buscar ser muy junior, digamos, no es Y tan acá, fácil, yo sí, entiendo. y acá, Jorge, yo haría una pequeña diferenciación y es, si a ustedes una multilateral les está pidiendo 2 años de experiencia, es porque necesitan los 2 años de experiencia y ellos tienen unas bandas muy establecidas y no hay forma de saltárselas. Sin embargo, me quiero ir a la ONG pequeña, que además lo que dijo Jorge, que hay yo no sé cuántas miles de registradas. Piensen otra vez en la ONG pequeña. Si a mí se me acaba de abrir un cargo para un abogado, y yo soy recursos humanos, no porque esas ONGs no tienen equipo de recursos humanos y el recursos humanos es el que trabaja igual y ellos van a abrir una vacante, piensen, pónganse ustedes en sus zapatos, ¿ustedes creen que sería inteligente que esta persona escribiera una vacante diciendo requiero profesional que ojalá no tenga experiencia? No, ellos van a poner requiero profesional de mínimo de 2 años de experiencia en X o Y. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo de la organización a la que ustedes estén aplicando, apliquen, obviamente dependiendo de la organización, si les piden hasta 2 años, así no tengan los 2 años. ¿Por qué? Porque el reclutador o la persona de la ONG no va a poner que necesita a alguien con 0 experiencia, porque si le puede pagar lo mismo a alguien que tenga 1 o 2 años de experiencia, pues va a preferir al de 2 años. Pero eso no quiere decir que no lo vayan a considerar. Entonces, revisen muy bien la vacante y la organización. Esto no aplica para el Banco Mundial. Por favor, no vayan todos ahorita a aplicar a la del Banco Mundial que pide 5 años de experiencia con 0 porque no los van a recibir. Me estoy refiriendo a las ONGs más pequeñitas. Sí, estos procesos además están pues cada vez más automatizados, por más que sea una ONG pequeña, pues la ONG puede cargar un Excel y si suma la experiencia de una, busco que pase a la siguiente fase del proceso, si no suma, chao, es que llegan muchas hojas de vida. Entonces, sí Exacto. traten de estar pendientes y los términos de referencia no se escriben porque sí, entonces no, usualmente tienen una justificación. Listo, ahora yo creo que vámonos a la última porque ya nos quedan, y esto se cierra y como que es el caos. Entonces, ¿cuáles son las habilidades más requeridas por las ONGs? Bueno, pues dependiendo obviamente del tipo de trabajo, pero yo creo que siempre esa posibilidad de contar usted qué pudo hacer, es decir, dentro de su misma organización y qué logros ha tenido, le permite a usted, estamos hablando de personas que están trabajando en el sector privado con ánimo de lucro a pasarse a un sector social, ¿no? Entonces siempre el tener esa posibilidad de contar usted cómo estuvo enfocado hacia tener unos logros es muy bien valorado, porque estos proyectos usualmente tienen una ejecución chiquita, casi no hay proyectos de 4 o 5 años, es difícil encontrarlos, a no ser que sea un programa de estos, como estos Young Professionals que pues, te llevan durante la carrera una buena parte de tu preparación. Entonces necesitan personas orientadas al logro. Y esto es bastante importante y seguramente lo van a preguntar. ¿Por qué? Porque es que resulta que o bien sea la familia que patrocinó, la persona que dio la plata, o el gobierno o la multilateral, necesita que un proyecto se ejecute en X tiempo, punto. Aquí no es que vamos a ver, que muestra a ver, que la... No, no, esa es una, es bien importante, personas orientadas hacia el logro. La segunda, la posibilidad de recogiendo información e ir documentando. Entonces, casi que al tiempo es un poquito el ser todero, sobre todo al comienzo, ¿no? Entonces, toca estar en la reunión, pasar la lista de asistencia, tomar fotos, dar el discurso, presentar el PowerPoint. Este tipo como de habilidades múltiples están muy bien valoradas. Y no es que aquí uno tenga igual, pues, todos seguramente las personas que se presentan pueden ser profesionales, pero aquí la posibilidad de que los pongan a hacer o nos hayan puesto a hacer cosas que uno podría considerar como
actividades que no son relacionadas con lo que estudié o algo así, puede pasar, porque las organizaciones son chiquitas y las ayudas son poquitas. Entonces es posible que toque hacer la metodología, hacer el taller, pero servir el refrigerio. Entonces, las personas como con esa posibilidad está bien. Es necesario también conocer en qué consiste la inclusión y en qué consiste que es un proyecto con digamos, con una posibilidad de entregar temas preferentemente o diferencialmente, es decir, conocer los tipos de poblaciones es importante. Y aquí pues nosotros tuvimos esta semana un poco como un debate sobre el tema del lenguaje inclusivo, pero creo que es necesario partir de ahí para también conocer qué significa este tema de inclusión, cuál es la posibilidad de que entonces una población sea distinta y demande de estos bienes y servicios públicos algo diferente. Entonces, es necesario estudiar poblaciones y no basado exclusivamente como en ese enfoque que originalmente era filantrópico, como no, pobrecita esta gente allá, estos pobrecitos, vamos a darles unos mercaditos. Ese enfoque ha cambiado totalmente y es necesario, pues, casi que erradicarlo de estas organizaciones sociales. Súper, y acá para complementarte, yo solo les quiero decir que hay una habilidad blanda que es supremamente esencial, más a los que se van a pasar del sector privado al tema del non-profit, y es ese imaginario de que ustedes están cogiendo el non-profit para probar o para escampar o por si de pronto, y como pagan menos, porque en el sector social por lo general pagan menos, este tipo de organizaciones tienen mucho miedo de que ustedes se vayan a desencantar muy rápido. Entonces acá el tema de la motivación, miren, yo lo vi tantas veces de personas que venían con los perfiles espectaculares de banca de inversión, de consultoría, y en la ONG decían, es que este chino nos va a dejar esto botado a las 2 semanas, porque lo vamos a poner a servir el tinto, porque lo vamos a poner a hacer los sándwiches, porque lo vamos a poner a irse en su propio carro hasta el pueblo, acá no les van a pagar a ustedes los almuerzos, no les van a pagar el transporte, o sea, como que el tema del estilo de vida cambia mucho. Y por eso cuando ustedes estén aplicando, la habilidad blanda de ustedes de mostrar también esa motivación que los empuja y esa versatilidad y adaptabilidad es fundamental para que tengan éxito en este tipo de cargos. Sí, aquí además hemos creído desde el gobierno, desde diferentes organizaciones, que vamos a hacer intervención, no vamos a cambiar una realidad. Resulta que el intervenido es uno. Uno siempre aprende de las poblaciones, estén dispuestos a escuchar, estén dispuestos a interactuar más bien, a ver qué aprenden y de pronto si esa metodología evidentemente puede funcionar o no. Yo creo que esa es una lección también muy importante y que es pues siempre dispuesto a estar, obviamente a poner su conocimiento, pero porque todos sabemos cosas y pues, si pasamos por una universidad tenemos una posibilidad, pero a ser humildes frente a esto. También de pronto estaba pensando sobre los temas de esos que no, las personas que de pronto no han tenido experiencia y están arrancando de cero si quieren comenzar. Hay organizaciones como Enseña por Colombia que dan esa opción de ser profesor durante 2 años en cualquier profesión. Ellos entonces van y envían personas recién graduadas a colegios públicos. Esa es una opción de tener un voluntariado, digamos, muy, muy, muy bien visto, porque además esta organización tiene pues digamos, una central en otros países y pues tanto para becas posteriormente de posgrado como para entrar a trabajos en sector social es muy, muy bien visto. Genial. Bueno, yo creo que nos va a tocar cerrar porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero Jorge, muchas gracias por haber compartido este espacio. Yo espero poderte invitar a muchísimos más, espero que no me vas a decir que no. Acá la gente, mira, te ha mandado comentarios, manitos, deditos arriba, todo el mundo está feliz de tenerte y creo que además oír de personas como tú que trabajan en este espacio y que tienen tanta experiencia, pues es increíble. De verdad, mil gracias por haber estado acá y a todos por haberse conectado. Muchas gracias a todos por conectarse y Laura pues por abrir este espacio. Ya seguiremos por supuesto conversando. Claro que sí, no, Jorge, este espacio es tuyo hoy y siempre. Muchísimas gracias. Chao.